Hola, hola, ¿qué tal amigos de Soy Fiera, amigos del Rugido? ¿Cómo están? Bueno, seguimos celebrando estos 10 años del ascenso de León, del regreso a Primera División. Caray, ha pasado una década ya de ese 12 de mayo, a punto de cumplirse, y bueno, el día de hoy le damos voz a ustedes, a la afición, y aquí estamos con un gran aficionado a León, tanto que es hasta estadista del mismo equipo, Arturo Guerra Muñoz. Arturo, ¿cómo estás? Buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo te sientes? Un saludo hasta tu colonia. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias, Gabo. Gracias a todos, al auditorio, por recibirme, por escucharme. Aquí estoy, pues, contento, a gusto, aquí con un placer de compartir con ustedes anécdotas, momentos, recuerdos, y pues aquí andamos preparados. Así es, perfecto. Antes de entrar en materia ya con todo este contexto de la final, Arturo, ¿desde cuándo llevas siguiendo a León? Prácticamente, ¿como cuántos años llevas ya siguiendo al Club León? Pues mira, yo de que tengo uso de razón, me acuerdo desde 1994, es mi primer recuerdo en el fútbol. Recuerdo como primera memoria el Mundial de Estados Unidos 94. Fue mi primer acercamiento, mi primer recuerdo precisamente con el fútbol, y posteriormente la temporada 94-95 ya fue donde pues me empecé a tener conocimiento o noción de lo que era pues el balompié, y empecé a ir al equipo de mi ciudad, a León. Entonces estamos hablando del 94 para acá, pues ya 28 años prácticamente. Perfecto, perfecto. Toda una vida ya siguiendo al Club León. Ahora sí vamos a entrar en materia, Arturo. Antes de irnos ya a la final de vuelta, quiero preguntarte, ¿qué sentiste en esa ida en Tamaulipas? Correcaminos 2, León 1, pudieron haber sido 3 de Correcaminos si no es por esa tapada de Melitón Hernández. Sí. ¿Tú qué sentiste? ¿Sentías los fantasmas? Dijiste otra vez, porque ya fue contra Querétaro, fue contra Irapuato, fue contra Necaxa. ¿Qué sentiste en aquella vez? ¿Qué sentiste después de la ida? Pues ya al finalizar la ida sentí, digamos, un alivio después del gol de Nacho González, que es el acercamiento de ir perdiendo 2-0 a quedar 2-1, como bien dices, pues pudo haber sido incluso una diferencia mayor en contra del equipo. Entonces un 2-1 pues lo veía remontable. Sabemos que pues en este caso León tenía que ganar por 2 goles en el partido en los 90 minutos en el que se iba a jugar en León para poder ascender, puesto que ganar por un gol de diferencia pues te mandaba tiempo extra. Pero ya viéndolo, analizándolo en frío en aquel momento después del partido, pues decías, al final nada más fue diferencia de un gol, no fueron 2 o fueron 3. Sí, por ahí cuando íbamos perdiendo 2-0 se venían los fantasmas. Como bien dices, pues fueron muchas o varias finales, fueron en este caso 3 de ascenso, la del 2003 con Irapuato, la de 2004 con Dorados, la de 2008 con Indios de Ciudad Juárez, y también por ahí las finales de torneo que se perdieron en el 2005 con Querétaro, en el 2007 con los mismos Dorados, en el 2010 con Necaxa. Entonces, pues efectivamente sentíamos cuando íbamos perdiendo 2-0, bueno, hablo de los aficionados, nosotros sentíamos, o en mi caso en particular, de que pues otra vez iba a quedarse el equipo en la orilla, que se iba a quedar un año más en la Primera División A o en la Liga de Ascenso. Era un semestre en el que León no había perdido, justamente, fue super líder, se mantuvo invicto también en la liguilla, en aquellas semifinales también justamente con Correcaminos, luego la final con Lobos WAP, que quedó 3-3 en Puebla, luego acá en León goleó. Entonces el equipo venía invicto, pues antes de la final de ida con Correcaminos pensábamos que mínimo se traían el empate, que iban a mantener el invicto. Entonces cuando pierden, pues como que moralmente nosotros como afición pues nos venimos abajo, dijimos, caray, pensábamos que iba a ser fácil, que íbamos a ascender esta vez, y pues ese marcador de 2-1 sí nos deja ahí pues con el alivio de que sí queda la vuelta acá en León, pero con la duda de si íbamos a poder remontar, pero bueno, al final de cuentas sí se logró, y vaya de qué manera, afortunadamente, pues con un 5-0 muy contundente. Perfecto, perfecto, Arturo. Tú estuviste ahí en la vuelta, en ese 5-0 contra Correcaminos, pero para llegar ahí creo que fue una larga travesía.
porque antes para conseguir los boletos no era boleto móvil, no era por internet, te tenías que formar literalmente en la taquilla. ¿Cómo fue esa travesía para conseguir los boletos? Incluso había personas acampando, tú fuiste una de ellas, ¿con quién fuiste? ¿Faltaste a trabajar incluso? ¿Cómo fue esa travesía para conseguir los benditos boletos para esa final? Sí, pues fui casi todo el torneo, si acaso 1 o 2 partidos me perdí, pues yo solía asistir con mi amigo José Luis y con ahí unas amigas que tiene y también una de sus hermanas, justamente fueron estas personas, sus amigas y su hermana, quienes ahí por ahí se rolaron o se turnaron para poderse formar y conseguir los boletos de esta final de ascenso con Correcaminos. También por ahí con Lobos BUAP pues estuvimos haciendo travesía para poder estar ahí formados, agarrando turnos y de esta manera poder tener los boletos. De hecho, pues estuvimos en ambas finales, estuvimos en la puerta 10 y efectivamente sí era más complejo en aquellos tiempos poder conseguir estos famosos boletos, puesto que, como bien dices, no había internet, no había boletos o boletaje en línea, y era estar formados bastantes horas ahí, y también, como bien señalas, había gente que acampaba o se formaba desde una noche antes para pues apartar su lugar y ser de los primeros en conseguir boletaje, pero bueno, así que la afición y la pasión por el equipo, pues eso es lo que nos mantuvo ahí fuertes para estar ahí al pie del cañón y conseguir estos boletos. ¿Y cuánto te tardaste en conseguirlos aproximadamente? No recuerdo bien, sí recuerdo que me dijo mi amigo, pues acá se van a formar, yo no podía asistir por cuestiones de trabajo y ya posteriormente pues me mandó una foto de que mira, ya los tenemos, de hecho por ahí la publicamos o me la publicó en Facebook mi amigo José Luis, y pues se consiguió en el primer día, fue cuestión de horas, pero sí, sí fuimos de los, digamos, primeros en poderlos conseguir. Perfecto, Arturo. Y bueno, en ese día, creo que fue muy diferente, ¿no? Ese sábado, las horas previas al partido, ¿cómo fue tu día antes del partido, antes de tomar la ruta hacia el estadio? ¿Qué sentías? ¿Cuál era tu emoción sobre ese partido, León Correcaminos? Sí, llegamos, bueno, también se llenaba el estadio desde mucho antes, estuvimos ahí por lo menos una hora antes y desde esa hora ya el estadio estaba prácticamente lleno, entonces pues había que llegar con bastante tiempo de anticipación para conseguir un buen lugar. Como te repito, estuvimos ahí en puerta 10, entonces pues así que llegamos como te decía, con tiempo de antelación y pues con el ansia de que ya empezara el partido y ya de que empezaban a caer los goles, estábamos con mucho nervio ahí esperando pues el silbatazo y ya sabes, antes del juego pues viendo toda la gente que sale de patrocinadores y demás y haciendo pues todas las bromas, el cotorreo, pero sí internamente con la emoción y con la sensación de que pues ya quisieras que empezara. Y el partido, pues sí, cuando dan el silbatazo inicial, pues con muchos nervios, pues ya queriendo que cayera el primero, el segundo, pero obviamente pues había que ir paso a paso. Caen los dos primeros por ahí, recuerdo, creo que primero es el Gullit y luego Luis Nieves. Ya eso nos dio mucha tranquilidad que los goles caían en el primer tiempo, pero obviamente hasta que no pitara el árbitro el final del partido, pues no íbamos a estar contentos, sentíamos que podía pasar algo, que se podía suspender el partido o algo así, o sea, todavía con el 5-0 del segundo tiempo no nos la creíamos hasta que nos silbó el árbitro y hasta que no vimos al equipo levantando el trofeo. Y cuando suena el silbatazo final y Leones de primera división, ¿qué sientes? ¿Te cuesta creértela o ya o necesitabas que te pellizcaran? ¿Cuál fue tu sentir después de que se escuchó el silbatazo final y León regresó a primera división? Sí, no me la creía, era pues un sueño de mucho tiempo, 10 años pues se dice fácil, pero obviamente transcurrió mi última etapa de preparatoria, toda la universidad e incluso pues me gradué, empecé a trabajar y pues todavía León seguía en división de ascenso, pues era la sensación de que ya querías ver aquí partidos de primera división. Ya a mí me tocó pues ver, como te digo, del 94 al 2002 pues partidos de primera,
hubo gente que nació mientras el León estaba en división de ascenso y pues no sabían lo que era eso. Yo lo veía muy lejano, lo veía casi como en sueños esos partidos, o sea, los recordaba y decía, caray, ¿cuándo volverán o cuándo me tocará vivir un juego de esos nuevamente? Y yo de mayor conciencia del equipo lo tengo como del 97 para acá, justamente del torneo invierno 97, entonces ese subcampeonato contra Cruz Azul pues lo veía ya muy lejano y te digo como en sueños, así como que decía, volveremos a tener un torneo sin primera división, vivir nuevamente una final. Yo el título del 92 no lo recordaba, yo nací en el 86, pero en el 92 pues iba a cumplir apenas los 6 años y no recordaba ese campeonato, entonces obviamente el sueño era que ascendiera el equipo, pero además que fuera también campeón de primera edición, y digamos de que asciende y nuevamente es campeón, pues ocurre en un lapso relativamente corto, entonces se cumplen esos dos sueños casi de inmediato en ese tiempo, entre el 2012 y 2013, y pues nos agarró la emoción, no sabemos ni cómo festejar cuando el León, pues obviamente agarra el trofeo, el equipo, dan la vuelta olímpica, todos contentos, y nos salimos junto con toda la demás gente que iba justamente saliendo del estadio, y nos vamos rumbo al Arco de la Calzada, vamos caminando pues esa parte del estadio de López Mateos, toda la prolongación de la Casa de los Héroes, el Puente del Amor, hasta el Arco de la Calzada. Ahí había mucha gente reunida, los de la porra, todos pues cantando, gritando, cada quien celebrando de manera personal muy a su modo, y pues obviamente el ánimo y la alegría de todos te contagiaba. Sí, estábamos como que no nos la creíamos, pero pues era momento de disfrutar. Sí, perfecto, Arturo. Entonces, ¿fuiste al desfile Esmeralda que hubo después ahí, que terminó en Palacio Municipal, o fue después? No, a ese ya no pude asistir, nada más fue el que te digo, pues el sábado en la noche, ahí reunirnos junto con los demás aficionados que fueron, ahí estábamos justamente en la zona del Arco de la Calzada, pero sí, ese lo que fue el desfile ahí en el centro, ese ya no tuve oportunidad. Que creo que no dormiste ese sábado, creo que mucha gente no durmió. Ya nos quedamos dormidos ya hasta tarde, después de la medianoche, sí, la emoción así que no nos permitió conciliar el sueño temprano, y pues al día siguiente que despiertas, y así que de los primeros pensamientos que tienes en el día es de que, caray, ayer el León ganó y ascendió, entonces sí, pues ahora sí que la emoción nos duró para rato. Perfecto, Arturo. Entonces ya a punto de terminar, te voy a hacer preguntas rapiditas y me las respondas así, tal cual. Tu mejor recuerdo, no solo de esa final, puede ser esa final obviamente, un momento de esa final, pero tu mejor recuerdo de ese torneo Clausura 2012, porque fue un León espectacular, un León que terminó invicto en la temporada regular, no perdió, como bien lo mencionas, perdió nada más ese partido contra Correcaminos. Tu mejor recuerdo de ese torneo, me comentas que fuiste a la mayoría de partidos. ¿Cuál fue tu mejor recuerdo? Porque el estadio se llenaba cada 8 días prácticamente. Sí, era un equipo, como bien dices, espectacular, ofensivo, y dirigido por Gustavo Matosas, y bien dicen mucho en internet, en las cuentas, que el estadio no siempre estuvo lleno en los 10 años, pero en los torneos en los que León jugaba, digamos, tenía buenos torneos desde el inicio y sabías que León iba a competir por lo menos hasta la final, pues sí, había llenos casi desde el inicio. Yo recuerdo mucho al León de Sergio Bueno, de la temporada 2007-2008, donde era también muy ofensivo y goleador. Tenía a Mauricio Romero, a Freddy Vareiro, que cada uno tuvo sus títulos de goleo, y recuerdo todo ese año futbolístico, prácticamente el estadio estuvo lleno siempre. También el León de Carlos Reynoso del primer año, el del verano 2003, que llega hasta la final con Irapuato, pues también estuve ahí casi presente en todos los partidos, y 3/4 de estadio por lo menos en cada juego. De Gustavo Matosas, repito, en el Clausura 2012, casi lleno todos los juegos. Así de la división de ascenso, pues sí me quedan muchos recuerdos. Al final de cuentas ya lo vemos en retrospectiva y lo ves con cierto cariño, porque pues sí, los que nos mantuvimos en el barco, pues de alguna manera afianzamos el amor al equipo, así que los que no se bajaron del barco, los que nos mantuvimos, pues el amor se hizo más fuerte, justamente ese lazo hacia el club, hacia el equipo, porque
sufrimos todas esas derrotas, pero al final gozamos con el ascenso y es algo que ya vemos muy lejano el poder regresar a una segunda división. En el clausura 2007 recuerdo mucho yo estando en la universidad, salía de clases aquí en Guanajuato y me iba hasta León a ver los partidos. Recuerdo mucho la semifinal de ida con Puebla, que gana el León 2-0 y fue un ambientazo, la verdad, un juegazo que dio el León, se quedó corto en el marcador y luego ya la vuelta en Puebla 3-3 y luego pasó a la final con Dorados, la ida también la gana el León 3-1 y lamentablemente la vuelta la pierde 4-1, pero me quedan muy marcados esos recuerdos de, te digo, saliendo de la universidad, de irme para allá. Mis amigos me decían, ¿a qué vas? El equipo no va a ascender, pero son de esos recuerdos bonitos que te quedan. La verdad, disfruté mucho esos dos partidos, el ambiente y todo. Y hubo otros grandes torneos también, los clásicos con Irapuato también eran geniales, a pesar de que fueran en segunda edición, me gustaba mucho asistir por la fiesta que se armaba, por la gente de Irapuato que iba y la guerra de porras, o sea, los gritos y todo. Y del 2012 en específico sí recuerdo pues más que nada las finales con Lobos WAP, esa de que se gana 4-0 aquí en León, y obviamente el 5-0 a Correcaminos, dejando el León, o no dejando dudas de que pues era el mejor equipo, pues prácticamente arrasó la división de ascenso y posteriormente en los primeros torneos que tuvo de regreso el equipo a primera, pues realmente se vio que era un León disfrazado o un León de primera división disfrazado o jugando en segunda, puesto que cuando regresa a la máxima categoría, pues compite de muy buena manera, llegando en su primer torneo hasta semifinales y posteriormente el bicampeonato. Excelente, excelente, Arturo. Y la siguiente, tu jugador favorito de León en ese icónico plantel. Hay muchísimos, pero si tuvieras que elegir a uno, ¿quién sería? Yo me quedaría, bueno, a mí desde niño siempre me gustó jugar de delantero, así que con quienes más me identifico es justamente con los delanteros. Me gustaba mucho esa dupla de Nelson Sebastián Más con Eder Pacheco. Pues anotaron bastantes goles. El uruguayo Más fue campeón de goleo y Eder también ahí colaboró con goles en las finales. Y obviamente también me quedaría con Luis Nieves, que como bien decían, era el talismán, anota ahí un gol muy importante en la vuelta, en el primer tiempo, la agarra muy padre de volea y la cruza perfecto, me tocó ver el gol ahí cerquita justamente en esa portería, entonces pues me quedaría yo creo que con ellos tres, con Más, con Eder Pacheco y con Luis Nieves. Sí, que creo que también Eder Pacheco hizo el gol de la remontada, ¿no? Contra Correcaminos, hizo el 3-0 y bueno, que te Sí, cuento así es. en el Ese No Camp. ya fue en el segundo tiempo, en la puerta 5, así es, le tocó hacer gol y efectivamente pues ya te quedas con esos bonitos recuerdos. Al final, pues Eder Pacheco en este caso no recibe oportunidad para seguir jugando en primera, pero pues, te queda ahora sí que la gratitud de que colaboró bastante bien para poder lograr ese ascenso. Sí, perfecto. Y ya la última, Arturo, esta sí, creo que va a ser un Sí. poco difícil, pero a ver si me la contestas. Si tuvieras una máquina del tiempo y pudieras, obviamente, regresar al pasado y pudieras borrar esos 10 años que León estuvo en el ascenso, esos 10 años de infierno, de impotencia, de sufrimiento, de tristeza, de todas las emociones negativas que te puedes imaginar, ¿borrarías esos 10 años o no harías nada y los dejarías tal cual? Sí, obviamente por ahí nos gustaría pues borrar ese historial o esa mancha en un equipo tan exitoso que lo ha sido en más de 70 años en primera división. Por ahí incluso platicando con amigos decíamos, a lo mejor León pudo haber ascendido en su primer año que se fue o en el segundo año, pero viendo también, como te digo, las cosas en retrospectiva, dices, pues a lo mejor hasta hubiera desaparecido estando en primera división, así le pasó al Irapuato, al Querétaro mismo. Entonces, pues las cosas pasan por algo, tuvimos que sufrir o penar esos 10 años, pero bueno, la espera valió la pena, puesto que el León desde que regresó ha sido nuevamente exitoso. Antes de eso el León tuvo muchos o varios años muy malos en primera división, del 98 al 2002, de los que me tocó vivir. Y bueno, siempre la carrilla de que los equipos en México, los exitosos o los grandes no deberían de descender o no descienden, pero bueno, en todo mundo
hay casos o hay ejemplos muy claros de que por más grande que seas, puedes descender a segunda, pero lo importante es cómo regreses y el papel exitoso que puedas adoptar nuevamente, y el León lo ha hecho con sus altas y bajas, que ha tenido algunas bajas en este periodo del 2012 para acá, pero han sido más las altas, y sinceramente yo no borraría nada. Al final quedan los buenos recuerdos, y yo me mantengo en que por algo pasan las cosas y nos tocó penar, pero pues aquí estamos de regreso. Sí, caray, y luego regresan con un campeonato histórico y pues fue de lo mejor. Arturo, pues muchas gracias, así llegamos al final de esta pequeña charla. Creo que si nos enfocamos en todo el ascenso no terminaríamos, son demasiadas anécdotas, muchos estadios, pasajes. Sí, por ejemplo, lo que pasó en ese estadio del Llanito, ahí en un pueblo de Jalisco. En Cihuatlán, sí. En Cihuatlán, mil y una historias que pasaron en el ascenso. Sí, ese primer año de León, el Cihuatlán era un muy buen equipo, muy aguerrido, muy fuerte, y fue de los que más nos compitió. Sí, hubo cuadros muy pintorescos, muy fuertes, que le hicieron la vida de cuadritos a León, el mismo Dorados, Indios, o sea, sí. Así que como nada más había un boleto para regresar a primera edición, pues la lucha era muy fuerte. Ay, perdón, tenía muteado el micrófono. Así es, Arturo. Perfecto, entonces, pues muchas gracias. Ahí la anécdota creo que es buenísima, y bueno, gracias por aceptar la invitación, y ojalá nos encontremos luego para platicar de León. Muchas gracias. Sí, muchas gracias a ti, Gabo, gracias al auditorio, y que tengan muy buena noche. Hasta luego. Perfecto, gracias amigos de Soy Fiera. Esto fue El Rugido con Arturo Guerra. Muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches, cualquier estación del día que estén viendo este video. Muchas gracias y nos vemos hasta la próxima. Cuídense mucho, y esto fue El Rugido.